Ni la presidenta Claudia Sheinbaum lo sabía. Hola amigos de Netamex Noticias, gracias por acompañarme con otra nota más. Hoy, 1 de mayo del 2025, famoso reportero de MX sorprende a la presidenta Claudia Sheinbaum con tremenda revelación, diciéndole que tiene 11 cassettes en su poder y que Ernesto Zedillo debe pagar como su esposa que está involucrada con el narco. La presidenta Claudia Sheinbaum ya dio la orden para que se investigue. Deja la manita arriba y un comentario desde qué parte del mundo apoyas a la presidenta Claudia Sheinbaum. A continuación con el video. Buen día, Presidenta. Manuel Pedrero de los Reporteros MX. Regresando un poco a Ernesto Zedillo, qué alegría saber que don Pablo Gómez muestra estos documentos que se consideraban confidenciales y que el PRI trató de ocultar, al igual que Ernesto Zedillo. Él acaba de decirnos que pues negaban la existencia de estos documentos que comprueban el FOBAPROA. No es lo único que niegan, también niegan la existencia de esto. Estos cassettes, Presidenta, el día de ayer, nuestro medio de comunicación, los Reporteros MX, publicamos apenas uno de 11 cassettes que eventualmente vamos a presentar, que pertenecen al general Jesús Gutiérrez Rebollo, que falleció en 2013. Jesús Gutiérrez Rebollo, entre otras cosas, fue el zarandero del país y tuvo la encomienda de Ernesto Zedillo de investigar a todos y cada uno de los políticos que se encontraran involucrados con el narcotráfico. Gutiérrez Rebollo tuvo las facultades del Estado mexicano y tuvo investigaciones ministeriales para interceptar llamadas telefónicas entre los cárteles de la droga y aquellos que fueran responsables. Esto no es si es real o no, sí existió y están en los expedientes judiciales, que también debe de decir que están en nuestro poder, en donde se comprueban que hubieron llamadas telefónicas en donde se involucra a Nilda Patricia Velasco de Zedillo, la esposa de Ernesto Zedillo Ponce de León, sosteniendo conversaciones con los líderes del cártel de Colima. Hay que recordar que ella es justamente de Colima. ¿Quiénes eran los líderes de este cártel de la droga? Adán Amezcua Contreras, Jesús Amezcua Contreras, y en esos entonces eran considerados los reyes de las metanfetaminas, de las pastillas. En estas conversaciones, Nilda Patricia Velasco habla en clave y se refiere, entre otras cosas, a la creación de narcolaboratorios. Por ejemplo, en estas conversaciones que ya están públicas en redes sociales, se le escucha diciendo restaurante, haciendo referencia a un laboratorio, mesero, haciendo referencia a un distribuidor de drogas, papeles, haciendo referencia a dinero. Estas llamadas que interceptó Gutiérrez Rebollo la puso en su momento a disposición de sus superiores. De estos cassettes, Presidenta, antes existían 4 copias. De los 11 multiplicados por 4 habían 4 copias. Uno los tuvo la Presidencia de la República de Ernesto Zedillo, otro el Ejército Mexicano y eventualmente otro la Procuraduría General de la República. Cuando se presentaron, ¿sabe qué pasó? Desaparecieron. Los creyeron destruidos. Gutiérrez Rebollo le dio estos cassettes, esta última 4ª copia, a su hermano y le pidió que si algo le pasase al general Rebollo, se los diera a su hijo. Terminamos haciéndonos del poder de estos cassettes, que debo de decir que ya se encuentran totalmente digitalizados, que están dentro del expediente. No es una situación de si son veraces o no, no, están dentro del expediente judicial, certificados dentro del propio Estado mexicano. A Gutiérrez Rebollo le inventaron que fue protector de Amado Carrillo Fuentes. Cabe destacar que la única vez que Amado Carrillo Fuentes fue detenido en este país fue por Gutiérrez Rebollo, incluso mucho antes de que Amado fuese conocido como el Señor de los Cielos. Cuando fue detenido Carrillo Fuentes, 5 gobernadores de ese entonces llamaron al general Rebollo para preguntarle si tenía detenido a Amado Carrillo y si lo podía liberar. El personaje que fue el encargado de llevárselo a las autoridades competentes fue Javier Cuello Trejo. El general Rebollo le dijo que si los dejaba libre iba a haber consecuencias, ya que ese señor era un alto capo de la droga. Ernesto Zedillo se ensañó con el general Rebollo y secuestró la noche del arresto del general Rebollo a sus familiares, a su esposa, a sus hijos menores de edad.
en distintos puntos de la República fueron secuestrados, desnudados y torturados para que declararan en contra de su padre. Incluso el chofer del general Rebollo, el señor Juan Galván Lara, también fue torturado y sus hijos fueron secuestrados para que diera una declaración. Lo hizo bajo tortura y años después, también está documentado y también son documentos oficiales, admitió que había sido una declaración bajo tortura. A tal grado que el ejército mexicano le devolvió al general Rebollo el grado de división de general de división. Y cuando fallece, es público, se puede encontrar dentro de la propia institución de la Sedena que se lamenta el fallecimiento del general Rebollo porque de los delitos que se les inventó fue absuelto de todos, excepto quedó uno pendiente, que era la aportación de armas exclusivas del ejército mexicano. Ahora que salen estos audios, Presidenta, en el contexto del regreso de Ernesto Zedillo Ponce de León, y ya que está bastante interesado en enviar cartas, en responderle a usted, valdría bastante la pena, ya que regresa al escenario público, que diera una puntual respuesta a esto, porque no solamente se involucra al cártel de Colima, también, entre otras cosas, a Francisco Stanley, como aparecen en estos audios. Esta es la fuente, esta es la proporción de información, pero como usted es la Presidenta de México, puede corroborarlo de mejor manera, a disposición del general secretario, el general Ricardo Trevilla. Mi pregunta, Presidenta, es, aprovechando que acaba de mencionar que esto lo debe de conocer el pueblo de México, bueno, no solamente lo debe de conocer el pueblo de México, también preguntarles la opinión al pueblo de México, sí, pero también a la Presidenta de la República, ya que hoy la investidura que usted porta también la tuvo Ernesto Zedillo. ¿Qué opina de que este doctor en economía de Yale haya liderado, entre otras cosas, a sabiendas de que su familia, su esposa, su suegro, sus cuñados estuvieran involucrados con el cártel de Colima y sobre todo en la documentación oficial de un narcogobierno y de un narcopresidente? Presidenta. Pues ya lo dijiste tú, no se necesita. Pero valdría la pena una respuesta de la Presidenta. Tiene que investigarse todo esto que se hizo público ahora. Es importante que se investigue. Porque, repito, hay mucha hipocresía en el conservadurismo. Mucha. Y es importante que se conozca toda esta información y que se investigue. Gracias. Adelante. Vamos para acá. Buenos días, señorita. Pues sí que estuvo bueno hoy el tema de Zedillo. Y para preguntarle, buenos días, ¿me escucha? César Huerta de la revista Polemón, Presidenta. Como fue más tarde en la mañana. Buenos días. Adelante. Después de todo este enorme recuento que se hizo en la mañanera, yo también estuve investigando en estos días y me sorprendió mucho que los mexicanos seguimos pues pagando este quebranto de más de 1.800.000 millones de pesos, en el que cada año en promedio pagamos 60,000 millones de pesos, Presidenta, y pues como se ha visto aquí… ¿Qué pasó el dato, verdad? El creador de este saqueo pues fue sin duda Ernesto Zedillo. Presidenta, la gente pues en las redes se pregunta si todavía puede ser castigado Ernesto Zedillo penalmente por esto, si es viable, o si con lo que pasó de la consulta del juicio a los expresidentes pues ya se cerró el tema y va a seguir impune Zedillo. Y también No es tanto un tema penal, es un tema de qué opina el pueblo de México y que se conozca lo que ocurrió. ¿Qué ocurrió en aquella época y cómo es posible que un expresidente que hizo este desfalco a la nación, que se caracterizó por la represión, que como dice la Bastida, candidato, también beneficiado por el Fobaproa, por cierto, candidato del PRI en el 2000, en sus propias memorias, Zedillo entregó la presidencia al PAN por una solicitud que le hizo el gobierno de Estados Unidos cuando le presta 50,000 millones de dólares. Dicho por la Bastida.
Entonces, ahora resulta, porque como no tienen voceros, pues se van a buscar uno que supuestamente tenga credibilidad. Bueno, ¿cuál credibilidad puede tener un expresidente que vendió el ferrocarril y después se fue a trabajar a la empresa donde la vendió, a quien le vendió? Eso se llama aquí en China conflicto de interés. Claro, quien tiene hoy 20 años, 22, 30 pues, porque era muy jovencito, a lo mejor no se acuerda de aquella época. Entonces, es muy importante recordarle a las y a los jóvenes lo que vivimos en aquel periodo y cómo al que se reconoce como el de la gran transición a la democracia, pues en realidad ya había un acuerdo desde la época de Salinas entre el PRI y el PAN. Desde entonces les llamábamos el PRIAN, nada más que se quitaron la máscara hasta el 2021, pero representan los mismos intereses, el mismo modelo y la misma corrupción. Entonces, por eso es importante que ustedes nos ayuden, que nos ayuden todos aquellos que, a ver quién perdió su casa, quién perdió su negocio, que diga, es cierto, qué fue lo que le pasó, su historia. Porque no es necesariamente algo penal, que ya pasó tantos años, pero sí que se recuerde, porque quien olvida su historia puede cometer los mismos errores hacia el futuro. Presidenta, y con respecto a estos intereses que seguimos pagando y que esta deuda parece que es eterna, ¿hay posibilidad de que se pueda renegociar? ¿A quiénes les seguimos pagando pues este dinero? Es complejo. Si quieren, invitamos al secretario de Hacienda y para que nos platique por qué se tiene que seguir pagando esta deuda, qué significa, porque no es tan sencillo, ¿no? Dejar de pagar una deuda tiene sus implicaciones. Entonces, pero es importante que también se explique por qué, qué impactos tuvo en la economía, qué impactos tiene y por qué se tiene que seguir pagando, ¿no? Es importante. Y, Presidenta, bueno, cambiando un poco de tema, que está relacionado también, pues en estos días el periodista Ciro Gómez Leiva volvió a lanzarse en su contra en su programa, diciendo, y también pues en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Según Ciro, el expresidente AMLO está escondido, según él. Lo critica no soportan el silencio. Sí. Lo critica por no aparecer en espacios abiertos, ni en vuelos comerciales, por no ir a los estadios, por no enfrentarse, según él, a la gente, con el pueblo. Y pues dice que se esconde por miedo a la gente, cuando en realidad, dice Ciro que usted incluso la critica por defender al expresidente López Obrador. ¿Qué le responde a quienes, como a Ciro Gómez Leiva, insinúan que el expresidente López Obrador se esconde por miedo a la gente? ¿No será más bien que quienes hoy lo atacan no soportan que su legado siga vivo y respaldado por millones? Pienso que entre otras cosas lo que quieren, que es desde que llegué a la presidencia, es que haya un deslinde de la presidenta de la Cuarta Transformación y lo que representa. Pues ¿cómo lo vamos a hacer? Pueden seguir pensando lo que quieran, nosotros nunca vamos a traicionar ni nuestro origen, ni nuestra historia, ni lo que pensamos, ni nuestros principios, ni al pueblo de México. Jamás. Somos continuidad del inicio de la Cuarta Transformación. Segundo, qué sorpresa hay en algo que se la pasó diciendo 6 meses antes de terminar su sexenio el presidente López Obrador, que dijo: les voy a contar algo, yo después de que salga voy a
retirarme de la vida pública y voy a escribir un libro que a lo mejor no es uno y son varios. Y hay que esperar a que salga pues, el primer libro, esperemos que no se tarde mucho. O sea, qué sorpresa hay en que él dijo, al contrario, está cumpliendo como toda la vida lo hizo en su historia, cumpliendo con lo que dijo. Pero sí les molesta mucho el amor y el cariño que le tiene el pueblo de México a Andrés Manuel López Obrador. Y en el fondo lo que hay es que cambió el gobierno, cambió la historia, es un nuevo periodo, un nuevo proceso, una nueva era para nuestro país, que inició el 1 de diciembre de 2018, aunque ya venía pues desde tiempo atrás en todas las luchas que se dieron y que fueron confluyendo a ese momento. Y mucha gente que no estaba con nosotros y que fue convenciéndose de la virtud de lo que representa la Cuarta Transformación. Entonces, está en su casa y en Palenque, escribiendo. No sé si se entere de, porque no estoy en comunicación con él, solo sé que está bien, que está contento. Se está riendo si es que escucha estos comentarios. Y vamos bien, el pueblo está con nosotros. Y Presidenta, hace unos días Pedro Sola, un comentador de espectáculos de TV Azteca, afirmó que los únicos que deben de votar son quienes pagan los impuestos, porque según él, quienes no pagan son los que reciben limosnas del gobierno y por eso votan por el gobierno. Salinas Pliego, quien es su patrón, pues estuvo de acuerdo con este comentario e indicó que para gobernar también se debería de tener al menos la capacidad de dirigir una empresa de por lo menos 50 trabajadores. Pues dice él que hoy llega al gobierno puro ignorante que cree que el dinero se da en los árboles o crece en los árboles. Estas ideas, Presidenta, pues son evidentemente contrarias al espíritu de democracia. ¿Qué piensa de que las haga quien, por cierto, debe millones de pesos al SAT, miles de millones de pesos al SAT? Yo creo que ya no saben ni qué decir, la verdad. Además, son muy ignorantes porque todos los mexicanos y mexicanas pagan impuestos. Cuando compras un producto pagas el IVA. Todos pagan, todas y todos. Entonces, hay mucha ignorancia, la verdad. Y segundo, mucho racismo y mucho clasismo. ¿Qué decimos nosotros? Solo que cumplan con la ley. Porque eso sí se llenan de discursos del Estado de Derecho, pero cuando se trata de que llegue a ellos, no, ese sí no es derecho, ese sí tiene que seguir siendo chueco. O se llenan de discursos hablando de libertad, pero cuando algún compañero de ustedes saca algo en su contra, no, entonces sí que no haya libertad, porque eso sí está muy tremendo. Entonces hay mucha hipocresía. Pero miren, que haya libertad de expresión, es lo más importante, que siga habiendo libertad de expresión. Gracias, Presidenta. Luis Fernando Salas de Astillero Informa. Regresando un poco al tema Cedillo, la última vez que habló acerca del FOBAPROA, el expresidente le envió una segunda carta pública a usted y en un párrafo de la carta dice: la presidenta insiste, y está en su derecho, en el tema del rescate bancario que formó parte de la respuesta a la crisis financiera que tuvo que enfrentar mi gobierno. Que lo haga, pero sin incurrir en falsedades ni calumnias. También pudiera ocuparse en pensar qué haría ella de enfrentar el riesgo de quiebra del sistema bancario y con ello de la economía del país. No, nunca cometería actos de corrupción, número uno. Y número dos, pensaría primero en los de abajo. Sí, esa es la diferencia. Sí, justamente. No se rescató nunca a los pequeños deudores. Y hay muchos ejemplos en el mundo, como bien menciona Pablo, de otras formas en que se rescató a los bancos. Bueno, una de las últimas fue el propio presidente Obama,
que lo que hizo fue quedarse con parte de los bancos del gobierno y después venderlos, entre muchas otras opciones. Como bien dice Pablo, en aquella época había otras opciones que nunca se quisieron discutir con el presidente de la República. Él tomó sus decisiones que llevaron pues a una crisis tremenda, con millones de mexicanos afectados, con aumento de la pobreza en el país. Entonces primero el modelo es distinto. Ellos siempre defendieron el modelo neoliberal. Y segundo, estuvo plagado de corrupción y de discrecionalidad. Y para mí el pueblo de México lo es todo. Jamás pactaríamos con un gobierno extranjero para una transición en el país, una supuesta transición. No somos lo mismo, afortunadamente. Bien, gracias, presidenta. Y en otro tema, el día de ayer la esposa de Israel Vallarta… Afortunadamente para el pueblo de México. La esposa de Israel Vallarta, Mary Sainz, envió a la Fiscalía General de la República una solicitud de sobreseimiento para su esposo. Recordemos que Israel Vallarta lleva pues ya casi 20 años encarcelado sin sentencia. Esto es porque la Fiscalía General de la República dice que él es culpable, pero que hasta el momento, hasta el momento no se ha demostrado alguna prueba de que él sea culpable. Y es que Mary Sainz dice algo muy cierto. El pasado 25 de marzo, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo que a diferencia del caso de Teuchitlán, el caso de Florence Cassés e Israel Vallarta sí fue un montaje. Y esto es motivo suficiente para desistir acerca de esas acusaciones contra Israel Vallarta e incluso liberarlo inmediatamente. El expresidente López Obrador llegó a decir que tantos años sin sentencia era algo pues, inadmisible. Preguntarle, ¿usted exhortaría a la Fiscalía General de la República para desistir de estas acusaciones debido a esta contradicción del fiscal general de la República? Lo revisamos. Sí. Conozco el caso y pues tiene sus temas de acuerdo con la Fiscalía, pero le damos una nueva revisión. ¿Usted estaría dispuesta a indultar a Israel Vallarta? Pues tenemos que revisarlo, de acuerdo a lo que establece la Fiscalía, pero lo revisamos con gusto nuevamente. Okay. Muchas gracias, presidenta. A ver acá. Ya vamos a cerrar porque